Pueden tomar asiento, hermanos. Es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana y poder compartir la palabra del Señor, hermanos. Es un privilegio, es una bendición poder entonces estar aquí, abrir el libro del Señor y poder exponer su palabra, hermanos. Y estoy gozoso, estoy alegre porque hemos alcanzado 37 años como iglesia. Y a lo largo de todo este tiempo, de esos 37 años, Dios ha sido fiel. Y Dios ha sido fiel en Cristo, hermanos. ¿Sí? Dios ha provisto. Y de hecho Juan 10 nos habla que si la iglesia persevera es porque el Padre nos ha puesto en las manos de su Hijo. Y nada ni nadie nos puede arrebatar de sus manos. Y por eso la iglesia prevalecerá, hermanos. Porque Cristo la compró, la fundó, la edificó, hermanos. Y bajo el poder de Cristo y su palabra es que la iglesia se edifica. Y estoy alegre porque hemos sido testigos entonces de cómo Dios nos ha sostenido todo este tiempo, de cómo Él nos ha llevado de la mano, hermanos. Y quiero decirles que como cuerpo pastoral estamos comprometidos con Cristo, estamos comprometidos con la iglesia y con glorificar a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Y creemos firmemente entonces que Cristo nos ha dado esas normas para dirigir, para administrar, para cuidar su grey. Y creemos firmemente que es su palabra la que provee esa dirección. Como hablaba hace poco a los niños, ¿no? A veces vamos a algún lado y necesitamos poner ese aparatito para que nos lleve a ese lado. Bueno, la palabra de Dios es la que nos conduce, la que nos guía, la que ilumina nuestro camino, hermanos. Y la palabra de Dios es la máxima autoridad de la iglesia. Y es su palabra la que nos ayuda a entender cuál es la dirección adecuada que como iglesia debemos de llevar en cada uno de los ministerios. Por ello es crucial, hermanos, que nuestro enfoque ministerial esté alineado con la Biblia. Para ser una iglesia verdaderamente cristocéntrica, como lo aprendimos entonces en la conferencia de misiones, necesitamos, hermanos, someternos y vivir a la luz de las Escrituras y que sea ella la que nos diga qué hemos de hacer. Lamentablemente, hermanos, muchas iglesias de hoy en día están lejos de modelar lo que Cristo ha dicho en su palabra, lo que la iglesia primitiva hacía, dirigida por la palabra de Cristo. Y es que realizar el ministerio fielmente, hermanos, como Dios lo demanda, no implica buscar técnicas modernas ni principios modernos que suplanten entonces la verdad, el fundamento que es la palabra de Cristo. Solo las Escrituras, y podemos darle la siguiente diapositiva, solo las Escrituras nos pueden indicar el propósito que Cristo ha dado a la iglesia y cómo llevarlo a cabo. Ahí, hermanos, en las presentaciones les voy a estar mostrando un resumen de cada aspecto que vamos a estar tocando en esta mañana, ya que vamos a ver diferentes principios bíblicos. Entonces he decidido presentarles un resumen de cada uno de ellos ahí en las diapositivas. Y si queremos, hermanos, entonces que nuestra iglesia continúe desarrollando un ministerio bíblico exitoso, o sea, que cumpla el propósito de Dios por el cual ha dejado a su iglesia en este mundo, un ministerio que honre a Cristo como hasta ahora lo hemos hecho, hermanos, es necesario recordar y seguir entonces esos principios bíblicos que hemos implementado a lo largo de todo este tiempo, hermanos. A estos principios bíblicos se les conoce como filosofía bíblica de ministerio. Y según un autor, una filosofía bíblica de ministerio es un conjunto de principios que son inalterables, irrevocables,
no negociables que determinan cómo va a funcionar la vida de la iglesia, cómo van a funcionar los ministerios. Eso es una filosofía bíblica de ministerio. Fin de la cita. Estos principios son extraídos de nuestra declaración doctrinal, o sea, no son cosas nuevas o que ustedes no sepan. Esto ha sido los principios por los cuales hemos hecho el ministerio durante todos estos años. Ahora, estos principios, ¿y por qué hacemos esto? Porque todos estos principios contribuyen al desarrollo de la iglesia de las siguientes maneras. Número uno, son un conjunto de indicadores, hermanos, de progreso. ¿A qué me refiero con esto? Esto se refiere, hermanos, al estándar utilizado para evaluar el avance general de la vida de la iglesia, según los objetivos y los principios que Dios ha establecido en su palabra. Esto nos ayuda a ver cómo ustedes, cómo nosotros vamos creciendo, vamos cambiando, porque nuestra vida diaria es un proceso continuo de santidad a lo largo del tiempo. Número dos, es un conjunto de criterios de responsabilidad. Usted firmó una membresía. Ahora, estos principios nos ayudan entonces a establecer, hermanos, el área personal de cada creyente de la vida de la iglesia. Y se enfoca entonces en la autoevaluación. Cómo yo debo evaluar mi vida, cómo el pastor debe evaluarse, cómo el líder de la iglesia debe evaluar su desempeño, su relación con Cristo, su servicio dentro del ministerio. Esto nos ofrece una herramienta, hermanos, para medir si se está cumpliendo entonces con los roles como pastores, con los roles como líderes de ICRE, como roles de los diáconos. Y número tres, es una estructura para la toma de decisiones. Nosotros no tomamos decisiones de manera aleatoria, hermanos. No es que lo primero que se nos ocurre al cuerpo pastoral, entonces eso es lo que vamos a tomar como decisión. No, hay principios bíblicos, hay un sistema que guía, hermanos, o sea, la palabra de Dios, las decisiones dentro del ministerio. Esto va a asegurar que las acciones, que la toma de decisiones elegidas estén alineadas con los principios que Dios ya dejó en su palabra. ¿Sí? No tomamos ninguna decisión que no esté consensuada con las escrituras, porque la máxima autoridad de la iglesia no es el cuerpo pastoral, es que la palabra de Dios. Esto proporciona entonces una base para decidir cómo actuar en diferentes situaciones ministeriales. Por ejemplo, el proceso de disciplina, la restauración, la consejería. Esto va a asegurar el respeto, hermanos, a los principios bíblicos que llevan a la coherencia y a la dirección en la toma de decisiones en la iglesia. Y eso es una filosofía de ministerio. Observe la declaración entonces. Como cuerpo pastoral hemos identificado ciertos principios que deben entonces gobernar y dirigir la vida de la Iglesia Bautista Comunión. ¿Sí? Ya les dije, estos principios no son tomados al azar, son extraídos de la Biblia, extraídos de nuestra declaración doctrinal. Estos principios nos van a proporcionar dirección en la toma de decisiones, como hablábamos, y nos permitirán entonces evaluar cada acción que se ejecute dentro de la iglesia. Ahora, esto nos va a permitir asegurar que cada pensamiento, que cada conducta, que cada acción estén alineados con la búsqueda no de la gloria personal, sino de la gloria a Cristo. Queremos glorificar a Cristo, queremos ser fieles a Cristo. Creemos entonces que estos principios definen el propósito de la iglesia, o sea, ¿por qué existimos? ¿Por qué existimos como iglesia? Ahora, no solo nos va a explicar la razón del por qué existimos, sino qué debemos hacer en base a lo que Cristo ha hecho.
porque Cristo es quien la fundó, Cristo es quien la compró, Cristo es el que lo edifica, hermanos. Y tenemos que saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos según los mandamientos establecidos en la Biblia, hermanos. Y esto nos recordará que Cristo es el dueño de la iglesia. No son los líderes, no son los diáconos, no son los pastores, es Cristo el dueño de la iglesia. Ahora, aquí vamos a ver entonces estos principios. La siguiente diapositiva. 5 principios vamos a ver hoy en esta mañana. Y ojalá que me dé el tiempo para terminarlos, hermano. ¿Verdad? El primero es la autoridad de las Escrituras, hermano. Ese es nuestro primer principio, sobre el cual hacemos lo que hacemos y la razón del por qué lo hacemos. Número 2, la supremacía de Dios. Número 3, entonces, la naturaleza del hombre. Número 4, una iglesia cristocéntrica. Y número 5, la estructura del liderazgo bíblico. Estos son los 5 principios, hermanos, que vamos a estar viendo en esta mañana. Así que les quiero comentar que esta presentación junto al manuscrito van a estar disponibles en los boletines de la siguiente semana. Ahí usted va a poder ver las diferentes citas bíblicas, para que usted vea, hermanos, que estos principios no nos los sacamos de la manga, sino que son principios extraídos de las Escrituras. Así que le invito a que revise el próximo domingo el boletín y pueda ver y estudiar y evaluar, hermanos. Tenemos que ser como los hermanos de Berea y en Hechos 17, que el apóstol Pablo estaba hablando, pero ellos estaban examinando las Escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era verdad. Así tenemos que ser nosotros de disciplinados, hermanos. Entonces les recomiendo a que vea todo esto también, hermanos, ahí en el boletín la próxima semana. ¿Quiere saber cómo se va a dirigir la iglesia? ¿Quiere saber cómo se ha dirigido la iglesia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a lograr? Lea estos principios y aprendamos entonces, esté atento de lo que Dios dice en su palabra acerca de cada uno de estos principios. El primero de ellos entonces es la autoridad de las Escrituras. El primero de ellos es la autoridad de las Escrituras. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios por medio de la cual Él ejerce autoridad. ¿Sí? Él controla y Él regula la vida de la iglesia a través de su palabra. Por ello es que les he estado diciendo, la Biblia es la máxima autoridad para la iglesia. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha dirigido, controlado y ejercido autoridad a través de su palabra. Vaya conmigo a Deuteronomios 4, Deuteronomios 4, versículo 1. Deuteronomios capítulo 4, versículo 1. ¿Y qué dice? Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os he enseñado, para que ¿qué? Para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová vuestro Dios, que Jehová Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Sí? Que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. Y miren, aquí este es el fundamento de la autoridad de Dios. El poder de Dios es el fundamento de su palabra. Y Él les dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos ahora. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová Dios mandó,
para que hagáis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A seguir los mandamientos de Dios en medio de la tierra en la cual entréis para tomar posesión de ellas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con estos mandamientos? Guardarlos y ponerlos, ¿por qué? Ponerlos por obra, hermanos. ¿Sí? Dios ha dado su palabra y a través de su palabra Él está controlando el mundo que Él creó. Hebreos 1:3 nos dice que Jesucristo sustenta todo con el poder de su palabra. O sea que todo lo que existe sigue siendo sustentado por la palabra de Cristo. Éxodo 19 y 20 nos habla de la aparición, de la presencia de Jehová en una nube. Y que cuando descendió esa presencia y la voz hablaba, el pueblo tuvo temor. Pero ahí en Éxodo 20:18 Moisés le dice: no temáis, porque Dios ha venido para probaros y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. La palabra de Dios es la autoridad de su pueblo, y la palabra de Dios sigue siendo la autoridad para la vida de la iglesia. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis más. O sea, el mismo poder, el mismo objetivo que tenía la Biblia, la palabra de Dios audible, en la vida de Israel, es el mismo poder y autoridad que tiene su palabra escrita para nuestra vida. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos de vivir a la luz del gobierno de la palabra de Dios. Por esta razón el creyente debe obedecer lo que Dios ha escrito en ella, y es absolutamente obligatorio para los creyentes que desean entonces honrar a Cristo someterse a su palabra. Miren Proverbios capítulo 30 versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Debemos someternos a su palabra, ya que son entonces las únicas palabras que transmiten verdades eternas. Jesucristo dijo en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y esta autoridad, hermanos, no se originó de la nada. Esta autoridad viene de Dios mismo. La autoridad de las escrituras, la autoridad que tiene la Biblia, hermanos, es originada en Dios, y esto lo hemos visto y los pastores lo han repetido muchas veces aquí, que la Biblia tiene su origen en Dios. La totalidad de las palabras y cada palabra individualmente proceden de la mente de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. O sea, habla de su origen, hermanos. No es de la mente humana. No se origina en nuestra imaginación o en nuestra cabeza o en la cabeza de los escritores bíblicos, sino que proviene de Dios. Y Dios reveló su palabra y dio a cada escritor justamente lo que Él quería decir. Ahora, ¿qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo guió a cada autor bíblico a escribir justamente las palabras que Dios estaba diciendo. Eso lo vemos en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21. Y por esa obra milagrosa del Espíritu Santo, hermanos, que intervino guiando a estos apóstoles a escribir la palabra de Dios, es que nosotros podemos creer que su palabra es libre de error. No hay error en la Biblia, no hay error en la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede fallar. ¿Sí? La palabra de Dios es infalible, no se contradice. Y dado que entonces Dios y el Espíritu Santo intervinieron en la escritura de su palabra, es que cada palabra que está escrita en este libro, hermanos, transmite una verdad eterna que está en la mente de Dios. Y Dios mismo entonces es la fuente de esas palabras. Por eso la Biblia es veraz, por eso la Biblia es precisa, por eso la Biblia es inerrante, porque se fundamenta en el carácter glorioso de nuestro Señor.
¿Sí? Y Dios no puede mentir. Creo que lo vimos hace 2-3 semanas con el pastor Julio en Tito 1:2, donde se nos expresa el carácter de Dios en cuanto a la elección. Dios no miente. Literalmente ahí dice el Dios sin mentira. Por eso su palabra es verdad. Y esto hace, hermanos, que la palabra de Dios sea suficiente para cualquier área de la vida de la iglesia, hermanos. Por eso la iglesia se dirige a través de la palabra de Dios. La Biblia, hermano, contiene todos los conocimientos que usted necesita para vivir una vida en santidad, que yo necesito para vivir una vida en santidad, que la iglesia necesita para poder glorificar a Cristo. La palabra de Dios, entonces, hermanos, es suficiente para informarnos acerca de la fe que creemos, para renovar nuestros pensamientos, para modelar nuestra conducta. ¿Sí? Aquí no vale el hecho de decir yo ya llegué hasta acá y así he sido y nadie me puede cambiar. Eso no es cierto. La palabra de Dios somete, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto involucra también nuestro carácter, nuestra forma de conducirnos, nuestros pensamientos. Algunas aplicaciones que podemos sacar de este principio, hermanos. Miren, 5 aplicaciones que podemos sacar de este principio, de la autoridad de las Escrituras. Creemos firmemente, hermanos, que en base a estos principios la predicación debe ser expositiva, hermanos. Es la única forma en la que se puede glorificar a Dios al momento de predicar su palabra. Número 2, el consejero, hermanos, se va a ver forzado, aquel que quiera dar un consejo, a brindar una consejería nutética. Ahora, ¿qué es esto? Nuseteo, esa palabra, tiene que ver entonces, hermanos, con poner en la mente de la persona la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es la palabra nutesia. Pongo en la mente de la persona la palabra de Dios. El consejo que uno da, por ejemplo, en Gálatas 1:6, cuando nosotros miramos a un hermano que ha caído en pecado, vamos y le restauramos. Lo que hacemos nosotros al amonestarle, que es esta palabra, nutesia, amonestarle, ¿qué es lo que hacemos? Lo que buscamos es poner en la mente de esa persona las Escrituras, no nuestra propia mente, porque mi palabra no puede transformar la vida de las personas. Mi palabra no tiene autoridad. La única palabra que puede hacer un cambio genuino en su corazón y en el mío es la palabra de Dios. Por eso el consejo debe ser un consejo fundamentado en las Escrituras. El misionero se ve forzado a predicar el verdadero evangelio sin ninguna desolución. ¿Sí? El verdadero evangelio tiene que ver con confrontar a la persona, lo vamos a ver en el tercer principio, con su naturaleza pecaminosa. Yo no solo puedo decirle a un incrédulo que Dios le ama y que si quiere tener un propósito en su vida, yo tengo que confrontarlo a él. Él tiene que sentir la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Y las Escrituras fuerzan al misionero, aquel que está evangelizando, a predicar y proclamar la palabra de Dios como tal. Número 4, perdón. La palabra de Dios es la única norma de verdad. Es el único instrumento, hermanos, diagnóstico para revelar el problema más grande del hombre, su pecado. Cuando usted se abre las Escrituras, es como que usted se esté viendo a un espejo. ¿Sí? Los adolescentes cuando nos vemos, todavía me considero adolescente, ¿no? Cuando yo era adolescente y me miraba al espejo, ahí está mejor, ¿verdad? Sí, y se miraban los barritos, ¿no? Se estaban viendo todos los defectos. Bueno, hermanos, cuando abrimos la palabra de Dios, nos examinamos y estamos viendo todos nuestros defectos.
es como esa radiografía moderna que le llaman TAC, ¿no? En donde le da vuelta a todo y usted puede ver por arriba, por abajo, por en medio, al lado. Sí, si lo quiere así, cortado así, si lo quiere cortado así o así. Y caso que lo desmenuzan a uno, ¿no? Así, hermano, la Biblia revela nuestra conducta pecaminosa. Por eso es necesario vivir a la luz de estos principios. ¿Y qué hace la Biblia? Pues nos lleva a la confesión de pecados. Si usted es creyente y se confronta ante las Escrituras, usted va a ser guiado al arrepentimiento, a la confesión de pecado. Por tanto, la Biblia es el único alimento, número 5, el único alimento espiritual que la iglesia necesita. Es la herramienta que prepara a los santos de Cristo para el ministerio, hermanos. No hay otra cosa. Nada nos puede preparar para el ministerio. Nada nos puede preparar para el regreso de Cristo que esté fuera de su palabra. Las filosofías de este mundo lo van a engañar. Ellos distorsionan la verdad de Dios. Romanos 1:18. Ellos vieron la gloria de Dios, pero no decidieron reconocer a Dios, sino que se envanecieron en su propio razonamiento. O sea, hermanos, si nosotros queremos crecer, nutrirnos y vivir un ministerio santo para Dios, necesitamos las Escrituras para ser guiados, no los pensamientos de la época. Los pensamientos de la época cambian con el tiempo. Si no, miren las historias. Filosofías vienen, filosofías van. ¿Sí? Principio número 2. Principio número 2, la supremacía de Dios. La supremacía de Dios. Una iglesia que ama a Dios genuinamente reconoce la supremacía de nuestro maravilloso Dios, reconoce su grandeza, exalta la gloria de su nombre. Miren Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice, así que hermanos, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nosotros como iglesia exaltamos y glorificamos el santo nombre de Dios. Es una iglesia que reconoce la enorme deuda que tenemos con el Padre por lo que Él ha hecho en Cristo Jesús. ¿Y por quién es Él? Por su carácter. En la mañana el hermano Manuel hablaba de las perfecciones de Dios. Y es que Dios es perfecto, su carácter es santo. Una iglesia entonces que quiera seguir glorificando a Dios debe reconocer la supremacía, el señorío de Dios, que lleva al hombre entonces a glorificarle a Él por su poder, por su santidad, por su rectitud, por su justicia. Miren Isaías 43, versículo 10. A pesar del pecado de la nación, un poquito dentro del contexto, a pesar del pecado de la nación, Dios está ahí con su pueblo. Y Isaías escribe estas palabras. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, hablando de la nación de Israel, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé y hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? El carácter, la eternidad, el poderío de nuestro Señor
expresado en estas palabras tan maravillosas. Debemos reconocer ese poderío, debemos reconocer ese señorío que está controlándolo todo. Dios está ahí en su gloria y Él controla todo lo que pasa en la vida de su universo. Y todo esto, hermanos, debe de llevarnos a la sumisión, a la adoración y a la obediencia a Dios. Este tipo de reconocimiento, hermanos, solo es posible cuando la iglesia está centrada en Cristo. Porque ¿quién nos puede llevar a la obediencia a Dios? Nosotros mismos no podemos. Romanos capítulo 3 nos dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Por nosotros mismos no vamos a poder. Es en Cristo. Cuando esto ocurre, no hay espacio dentro de los ministerios, dentro de la vida de la iglesia, para ministerios egocéntricos o centrados en el ser humano. La iglesia va a estar enfocada en la adoración genuina a Dios y será consciente de que la única forma de acercarse al Padre es por medio de su Hijo. Mire Juan capítulo 14, versículo 6. Yo sé que los estoy llevando por muchas citas, hermano, pero esos son el fundamento de estos principios. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, hermanos, nosotros solo tenemos acceso al Padre por medio de Cristo, y Jesucristo es nuestro mediador. Y a través del reconocimiento de Cristo como nuestro Señor, a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos habilita con dones como cuerpo de Cristo para edificar a la iglesia. Él hace entonces de la vida del creyente, se someta a la voluntad de Dios y lo convence de pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo. Juan 16:8 nos habla de eso. Ahora, en respuesta a todo este reconocimiento de la supremacía de Dios para la iglesia, es que la iglesia se reúne colectivamente para brindar alabanzas a su nombre, para exaltarle a Él, para glorificarlo a través de la exposición de su palabra. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esos 5 principios a la vida de la iglesia? Miren ahí, en el culto, la iglesia expresa su adoración a Dios. Es durante el servicio dominical, hermanos, que nosotros nos juntamos como pueblo para adorar a Dios. Es el momento de enfocarnos en Dios y no en las relaciones como hermanos. El compañerismo puede buscarse antes o después del culto. El compañerismo puede ser llevado a cabo en los sicres, pero durante el culto, hermanos, debemos enfocarnos, escuche bien, con reverencia. ¿Se recuerdan Isaías 43:10? Estamos delante de un Dios santo, creador de todo, dueño de todo. Debemos de tener una actitud de reverencia ante el Señor, unidos como un solo pueblo, con un solo propósito de exaltar su nombre. ¿Sí? Número 2, el servicio dominical es para exaltar a Dios, no para el compañerismo. Y no sé si me voy a meter un lío ahorita en la mañana, ¿verdad? Con lo que voy a decir. Pero esto es algo que, hermanos, estos principios nos llevan a cuestionar todo lo que nosotros hacemos como iglesia. Cada acción, cada servicio, cada cosa que nosotros hacemos dentro del programa de la iglesia debe ser orientada a la gloria de Dios. No es, hermanos, para centrarnos en nosotros. La gloria es para Dios. Hace unos meses, creo que fue mayo o junio, nos reunimos con el cuerpo pastoral ahí en Marcala y hablábamos acerca de el tiempo de compañerismo, los 15 minutos que tenemos. Y mientras hablábamos de estos principios bíblicos,
meditábamos si realmente el tiempo de compañerismo que tenemos, esos 15 minutos, glorifican a Dios y cumplen estos propósitos. O solo es un tiempo para centrarse en nosotros mismos. El compañerismo lo podemos buscar y lo debemos de buscar en los secrets. Puede hacerlo al final del culto. Pero durante el culto, con reverencia al Dios Todopoderoso, usted se sienta en su silla, se para de su silla a cantar alabanzas solo a Él, por su maravilloso nombre, para la gloria de su nombre. Durante el culto, hermanos, la iglesia se enfoca con reverencia en adoración a Dios. Y yo me incluyo en esto, hermanos. Yo he fallado también en esto. Para mí, yo siento que el detonante de todo este cuestionamiento acerca del tiempo de compañerismo fue una vez que el hermano Luis Villanueva estaba aquí, hermanos, parado, hablándoles a ustedes. Y por 3 minutos, hasta los conté, él estuvo hablando. Y todo aquí, hermanos, parecía un salón de prensa o de ventas. Hasta que él dijo: hermanos, guardemos silencio, por favor. Ya inició el culto de nuevo. Y él iba a presentar a unos invitados. Y nosotros seguimos hablando. Hermanos, venimos aquí a este templo a glorificar a Dios, hermano. Tenemos que actuar con reverencia a Dios. Tenemos que ser temerosos de quién es Dios. Tenemos que tener un reconocimiento de la supremacía de nuestro Dios. Usted viene aquí a adorarle a Él, a exaltar su nombre, a aprender de su palabra. Y eso nos ha llevado a cuestionar ese tiempo. La iglesia se reúne cada domingo en memoria de Cristo y su obra, no para otra cosa. Y es durante el culto, hermanos, que el Espíritu Santo glorifica a Cristo y nos edifica a nosotros. ¿Sí? Hermanos, cada cosa que nosotros debemos hacer y tenemos que hacer tiene que ir examinada a través de las Escrituras, hermanos. Tenemos que observar y ver lo que Dios está diciendo en su palabra para así ejercer lo que Él ya ha dicho. Principio número 3, la naturaleza del ser humano o la naturaleza del hombre. Como iglesia, hermanos, tenemos un compromiso fuerte de enseñar lo que el hombre es realmente y lo que necesita. El hombre fue creado a imagen de Dios, varón y mujer. Pero sabemos que esa imagen fue distorsionada por el pecado. Lo vemos en Génesis capítulo 3. ¿Sí? Pero esa imagen que ha sido distorsionada por el pecado de Adán, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 12, que por causa de un hombre el pecado entró al mundo, y esa imagen de Dios ahora está distorsionada en nosotros por causa del pecado, y el hombre ahora está muerto espiritualmente. Todo ser humano que es concebido, su naturaleza es pecaminosa. Cuando se concibe a un ser humano, hermanos, se concibe a un pecador. Un pecador, hermanos, que está separado de Dios. Y esta naturaleza, como en Efesios capítulo 2, versículo 1 se nos expresa, esta idea de estar muertos espiritualmente, esta naturaleza de pecado se lleva a cabo en un ámbito, en un desarrollo de delitos y pecados, en donde el ser humano, hermanos, niega voluntariamente a Dios. Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Romanos 1:21, vieron la gloria de Dios y se envanecieron en su propio razonamiento. Como resultado de esto, hermanos, la vida del hombre sin Cristo está completamente depravada en acciones y pensamientos. Vaya conmigo a Romanos 1, versículo 24.
Debido a esta naturaleza pecaminosa, rebelde, que no reconoce a Dios, Dios dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, esta es la condición, este es el resultado de la naturaleza pecaminosa. Están bajo sentencia divina. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela contra todo pecador. Es por ello que es tan necesario, hermanos, que el hombre sea salvo, sea redimido de sus pecados. Y esto solo puede lograrse por la gracia de Dios en Cristo. El hombre no necesita ser mejorado. El hombre no necesita que se le eleve la autoestima. El hombre lo que realmente necesita es un nuevo nacimiento, hermanos. Necesita ser transformado, necesita ser regenerado. Y eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos evangelismo. Y solo hay un medio para ello. Solo Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. 5 aplicaciones rápidas que podemos sacar de esto, hermanos. 5 aplicaciones rápidas que podemos sacar de esto. La iglesia debe de predicar el evangelio con urgencia, hermanos. Con urgencia. Me va a tomar un poco de tiempo, pero vamos a Apocalipsis 19, versículo 11. Quisiera que entendiéramos la urgencia, hermanos, de predicar el evangelio. Ya escucharon la naturaleza del hombre cuando es concebido y está sin Cristo. Es una condenación eterna. Y esto es lo que va a pasar, hermanos, al final de los tiempos, cuando Cristo venga. Y Él va a destruir a sus enemigos. Y mire estas imágenes, Apocalipsis 19:15. Aquí hay 3 imágenes que se nos presentan. De su boca, dice, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esta primera imagen nos presenta el poderío de este jinete, que sabemos que es Cristo, que es fiel y verdadero. Hermanos, aquí estamos viendo que el mismo poder que tenía la palabra de Dios en Cristo a la hora de crear todo el universo, es el mismo poder que tiene para destruir a todos sus enemigos. Y saltémonos a la tercera imagen. Miren ahí. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta imagen nos habla de la aplicación de ese juicio. Y esta imagen es bien gráfica, hermanos. Bien gráfica. Nos habla no solo del poderío de Dios, sino de su poder destructivo, hermanos. Dios va a destruir a todos aquellos que se han rebelado en contra de Él. Y la imagen, hermanos, es la de una bota aplastando, una persona aplastando las uvas que se usaban para hacer el vino en la antigüedad. Ahora imagínense eso. Y ese es el poder que está expresando, destructivo, de ese jinete que va a venir a juzgar a las naciones que se han rebelado en su contra. Solo hay 2 lugares o 2 posiciones. En el versículo anterior, miren ahí. Y los ejércitos celestiales, versículo 14, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La iglesia va a estar ahí a la expectativa, viendo ese escenario como una película en donde su redentor, en donde su rey soberano lleva a cabo esta destrucción. Y vamos a estar ahí viendo la gloriosa justicia de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay 2 lugares. O usted es un espectador que va a ver cómo su Señor cumple con su palabra, o es esa persona condenada por la eternidad bajo la ira de Dios.
Si tú estás acá y aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, este es el tiempo. Reconoce tu naturaleza pecaminosa, arrepiente de tus pecados y confiesa a Cristo como tu Salvador. Mientras hay vida, hay esperanza. Si tú nos estás viendo en Facebook y aún no tienes a Cristo en tu corazón, este es el tiempo para reconocerle a Él, apartarse de tu mal camino y reconocerle a Él como tu Señor. Él viene pronto, hermanos. Él viene pronto. Y la iglesia debe tener compasión. La iglesia debe tener un corazón compasivo por las almas. La iglesia no debe ajustar el mensaje del evangelio a las necesidades humanas. No es lo que usted necesita, es lo que Dios ha estipulado que usted necesita. La iglesia proclama la necesidad del arrepentimiento, hermanos. Y los inconversos no pueden influir en las decisiones de la iglesia o en la misión de la iglesia, porque es una misión santa y sagrada. Cuarto principio, la iglesia cristocéntrica. La iglesia cristocéntrica. La iglesia está compuesta por todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo por fe y han sido bautizados por su Espíritu Santo en Cristo. Una iglesia centrada en Cristo demuestra una fe firme en el único y verdadero Dios y en su Hijo Jesucristo. Juan 17:3. Parte de su compromiso con Cristo es congregarse regularmente, proclamar la supremacía de Él, disfrutar de su presencia. Dios es un Dios personal, está aquí contigo, está en tu corazón. Experimentar su pastoreo y someterse a la autoridad de Dios en todo, para conformarse a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia debe diferenciarse del mundo. ¿Sí? Para ser cristiano como ese, mejor no soy, dice la gente. Algo malo estamos haciendo. La iglesia existe como la luz que proclama a Cristo y lleva su salvación a sus escogidos. Lo vimos en las predicaciones del pastor Julio en Tito capítulo 2 versículo 11. Además, la gran comisión es un llamado, hermanos, a hacer discípulos comprometidos con Cristo. Ahora, este compromiso inicia con la salvación, pero no termina ahí. Es un compromiso continuo de un proceso de santificación progresiva. Por eso es fundamental que el creyente tenga una comunión con los otros. El ministerio de los unos a los otros es importante. Tener compañerismo es importante. Usted no puede crecer en santidad alejándose de sus hermanos. Cuando la iglesia se reúne, cada creyente pone al servicio de los demás sus dones espirituales. Y si usted no ha puesto sus dones al servicio de Cristo, usted está pecando. Usted está fallando porque está privando a la iglesia de ser edificada con sus dones, que no son suyos, que Dios se los ha dado a través de su Espíritu. Esto le ayuda a la iglesia a crecer en santidad. Así, al disfrutar de la comunión, de la participación en el evangelio, la iglesia crece en santidad y se mantiene pura a la espera del regreso de su Redentor. Miren 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, porque Él es puro. 5 aplicaciones, hermanos, que podemos sacar de esto. Congregarse es de vital importancia, hermanos. Congregarse es de vital importancia para la vida de la iglesia. Hebreos 10:24. Hebreos 10:24.
y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, ¿ama usted congregarse los domingos? ¿Tiene deseo en su corazón? ¿O su naturaleza pecaminosa lucha? No, bueno, todos luchamos con el sueño, sí, con la pereza. Pero ¿qué es lo que debe motivarnos, hermanos? Que nos congregamos a exaltar la gloriosa gloria de Cristo a la espera de que Él venga. Y cuando usted se deja de congregar simple y sencillamente porque no quiere ir a la iglesia, usted está pecando. Nos recuerda que el ministerio es una labor de todos. Todos los creyentes tienen que servir en el ministerio. Y a medida que el creyente crece y aprende, debe ir utilizando esos dones que Dios le ha dado para el servicio y la edificación de la iglesia. ¿Sí? La iglesia no debe ser dirigida como una empresa. La iglesia no es la empresa de los pastores. La iglesia es de Cristo, y Cristo ha dejado las normas por las cuales su iglesia se ha de dirigir. La iglesia es un organismo comprometido con Cristo, busca solo la gloria de Cristo y vivir para su gloria. La iglesia no es una democracia de qué es lo que me gusta a mí o qué es lo que le gusta a usted. Aquí no venimos a votar por qué es lo que se tiene que hacer. Cristo es el dueño de la iglesia y Él gobierna a través de su palabra, punto y final. Y Él ya ha dicho lo que se tiene que hacer en la vida de la iglesia. Él ya lo ha estipulado. Y la gloria de Dios no depende del éxito de los programas, no depende de nuestras buenas ideas, porque nosotros tenemos buenas ideas, ¿sí o no? Creo yo no sé si son tan buenas las mías, ¿sí? Pero hermanos, no se trata de lo que yo pueda creer que es bueno. Les voy a contar la historia de un hombre y ustedes lo conocen, se llama David, en 2 de Samuel capítulo 6. Él tenía una gran idea, ¿sí? Una grandísima idea, ¿sí? Si los levitas llevaban sobre sus hombros el arca del pacto caminando hasta donde tenían que llegar a Jerusalén, eso iba a tardar mucho tiempo. Iba a tardar mucho tiempo. Iba a demandar mucho esfuerzo de esos hombres. Entonces a David se le ocurrió montar el arca del pacto en una carroza. Y vino Dios y hirió al buey. Y el arca del pacto se caía. Y dice que uno de ellos, de los soldados, detuvo el arca. Qué héroe, ¿no? O sea, ¿quién no? La presencia de Dios está morando ahí. O sea, yo como dicen, no, me tiro al pecho a agarrarla. Buena idea. Pero Dios viene y mata a este hombre, ¿sí? Y David enojado: Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo matas? Y enojado deja el arca del pacto en la casa de Obed y se va. Y sabemos esto por 2 de Crónicas capítulo 13, que David, escuchando las bendiciones entonces, como Dios estaba bendiciendo la casa de Obed, dice: ya me acordé. Es que Dios dijo que el arca del pacto se tenía que llevar con levitas, con palos a pie. Reconoce que Dios quiere ser adorado como Él dice que debe ser adorado. Reconoce que Dios es el que dictamina las normas y Cristo es el que dictamina las normas de la iglesia, no usted ni yo. Y por más buena idea que tengamos, si no es lo que Dios dice, no se hace. Punto. David reconoció que se debe de hacer lo que Dios dice, nada más. ¿Sí? Hermanos, la iglesia de Cristo tiene a Cristo por cabeza de la iglesia y Él gobierna a través de su palabra. Él gobierna a través de su palabra.
Quinto principio, hermanos. La estructura del liderazgo bíblico. La estructura del liderazgo bíblico. La iglesia necesita un liderazgo calificado y piadoso, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7 habla del carácter del pastor, del carácter del anciano. Debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, hospedador, apto para enseñar, y otra serie de requisitos que desarrollan la idea de irreprensibilidad. Para ello, Cristo entonces ha designado y preparado a ancianos en cada iglesia local para apacentar, para administrar, para alimentar a su grey. Tito 1:5. Los ancianos son responsables de identificar y de entrenar a hombres calificados, o sea, irreprensibles, que aspiren a ser pastores, y llevarlos por un proceso bíblico. Los pastores o ancianos también organizan las reuniones frecuentes de la iglesia, aplican la disciplina, enseñan, administran los recursos de la iglesia. Su liderazgo no debe ser ejercido por imposición, hermanos. No debe ser ejercido por imposición. Pastores, me incluyo. No ejercemos el liderazgo imponiéndonos sobre la vida de nuestros hermanos, sino que actuamos con compasión, con ejemplo, con un espíritu de servicio, como lo hizo Pedro en 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículo 2 y 3. ¿Por qué, hermanos? Porque la autoridad que Dios nos ha dado es una autoridad delegada, es una autoridad que proviene de las Escrituras y solo puede ser ejercida a medida que nosotros enseñamos y aplicamos estas verdades. Pero yo no tengo ninguna autoridad. La autoridad que tiene el pastor Benedicto, el pastor Neptalí o mi persona o cualquier otro pastor que venga es una autoridad derivada de las Escrituras, hermano. Si él viene y no les enseña la palabra de Dios y lo que les viene a enseñar son principios de hombres, usted no tiene por qué someterse. Porque la autoridad de la iglesia es la Escritura, la palabra de Dios. Asimismo, la iglesia se edifica por el servicio de cuerpos de diáconos, que es uno de los ministerios, hermanos. El reto que tenemos como cuerpo pastoral es de establecer ese ministerio de diáconos. Los diáconos tienen que ser hombres calificados, al igual que los ancianos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 12. Ellos van a desempeñar diferentes funciones y su servicio debe ser un servicio que siga el ejemplo de Cristo, bajo la dependencia del Espíritu Santo. Los diáconos son los que coordinan los servicios y las actividades de la iglesia, visitan a los enfermos, a los afligidos, a los necesitados y velan por ellos y por quienes requieren apoyo económico en la vida de la iglesia. Y al igual que el anciano que hace esto mismo, al igual que el anciano, la autoridad del diácono es una delegada por Cristo mediante la imposición de manos de los pastores. La labor consiste, el diácono existe para aliviar las cargas que impiden que los ancianos se concentren en alimentar, en apacentar y en administrar la grey de Dios. El diaconado es un oficio para la gloria de Cristo y la edificación de su iglesia. Ahora, el diaconado conlleva trabajar duro, hermanos, a la par de los pastores, en su misión voluntaria. El diácono no está ahí para estar en oposición en contra del cuerpo pastoral. No está ahí para dirigir a los pastores. Los diáconos están ahí para servir voluntariamente, con amor y denuedo, junto a los pastores a la iglesia de Cristo. Los diáconos no es un segundo cuerpo pastoral, sino que son colaboradores de Cristo bajo la autoridad de los pastores. Ahora, una aplicación rápida, hermanos, y con esto vamos a terminar. El pastor Julio habló un poco
acerca de esto en su sermón en el aniversario al final. Esto más o menos refleja un poco, hermanos, la estructura de cómo queremos que trabaje y funcione la iglesia. Arriba tenemos entonces ¿a quién? A Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia, hermanos. Él es la autoridad. Él tiene la supremacía sobre la iglesia. Él está por encima de todos. Luego tenemos a la iglesia como el cuerpo de Cristo, que lo abarca todo, hermanos. Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, Jesucristo ha establecido a un grupo de hombres. Aquí lo llamamos cuerpo pastoral o futuramente equipo pastoral, han estado diciendo, equipo pastoral también. Cuerpo dicen que es que estamos sacando mucho cuerpo algunos, entonces mejor le quieren llamar equipo, ¿sí? Pero Dios en la iglesia, en su cuerpo, ha levantado a hombres llenos del Espíritu Santo, hombres irreprensibles, para dirigir y administrar la iglesia. En este caso, cada iglesia local. Ahora, ese cuerpo pastoral, hermanos, si le damos para la izquierda, mi otra izquierda sería, ese cuerpo pastoral es encargado de entrenar. Y si usted se fija, hermanos, démosle más para abajo, más abajo, más abajo. El cuerpo pastoral se encarga de supervisar, de cuidar y de nutrir la iglesia local. Ahora, ¿cómo vamos a llevar esto a cabo? Necesitamos una estructura. La iglesia no solo depende del cuerpo pastoral. Necesitamos de hombres, de hermanos y hermanas que nos ayuden a desarrollar. Por ello, hermanos, hemos identificado, démosle para arriba, hermano, esta estructura a la izquierda. La otra. El cuerpo pastoral es encargado de entrenar a estos líderes de ICRE. Estos son hombres, hermanos, que cumplen las características de Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7, al igual que los ancianos. Es un estándar alto, hermanos. Estos líderes de ICRE se encargan de desarrollar ya sea ministerios y el ministerio de los ICRES dentro de la iglesia. Ahora, estos líderes de ICRE discipulan en sus ICRES a otros hermanos. Y tenemos el cuerpo de diáconos. Ahora, los diáconos son los que van a edificar con sus dones la vida de la iglesia, al servicio de la vida de la iglesia, hermanos. Y estos diáconos, hermanos, van a velar para que estas actividades se lleven a cabo también. Nosotros los conocíamos a estos como líderes de ministerio. Estos son los diáconos. Dentro de la otra estructura, hermanos, ahora a mi derecha, tenemos entonces por otro lado los aspectos legales y administrativos. Pastor Julio hablaba de esto en el culto de aniversario. Necesitamos establecer una personería jurídica. Queremos honrar a Cristo en todo, y eso implica someterse a las autoridades humanas. Para ello necesitamos una junta directiva. Ahora, la labor de esa junta directiva, hermanos, tiene que ver, y por eso está debajo del cuerpo pastoral, tiene que ver con todos los aspectos legales y administrativos de la iglesia, meramente, nada más. De la vida de la iglesia se encarga el cuerpo pastoral y los líderes de ICRE. Ahora, si ustedes pueden ver acá, hermanos, si la hacen más pequeña tal vez, más pequeña, ahí. La junta directiva se va a nutrir del cuerpo pastoral y los líderes de ICRE. Son los hombres que Dios ha llamado a guiar, a dirigir y administrar la grey del Señor. Ahora, la junta directiva va a velar, hermanos, por la actividad misionera. ¿Cómo? Recogiendo fondos, gestionando apoyo financiero a través de MEPI, la misma iglesia,
o otras organizaciones que quieran ayudar económicamente la actividad misionera. Y para eso necesitamos estar constituidos legalmente, hermano, porque necesitamos rendir cuentas al Estado de todos los gastos y egresos que se hagan. Yo no sé mucho de eso, hermanos, no me pregunten de eso mucho. Ahora, miren acá, háganla más pequeña otra vez. Tenemos la iglesia local. La iglesia local, hermanos, ¿de dónde van a salir los pastores? ¿De dónde van a salir los líderes de ICRE? ¿De dónde van a salir los diáconos? De la membresía de la iglesia. Haciendo esto, hermanos, llevando de la membresía al diaconado, del diaconado, seleccionando esos hombres que van cumpliendo las características de 1 de Timoteo 3:1, vamos nutriendo a los líderes de ICRE. A esto le llamamos asistentes de ICRE. Y esos líderes de ICRE, que son prospectos para ser pastores, van siendo entrenados para adherirse, si Dios los llama, al cuerpo pastoral. Y así, hermanos, la iglesia sigue construyéndose, avanzando generación tras generación. El cuerpo pastoral pasando la estafeta, como dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2. Lo que has aprendido de mí, Timoteo, primera generación, segunda generación, Timoteo, enséñaselo a hombres fieles. Tercera generación, para que estos hombres fieles le enseñen a otros. Cuarta generación. ¿Ven, hermanos? La iglesia sigue edificando porque la iglesia es de Cristo y Él la sostiene. Y Él va a proveer de hombres piadosos todo el tiempo que necesite la iglesia. ¿Sí? Y hermanos, ¿qué hace la iglesia? Evangelizar al mundo. Evangelizar al mundo. ¿Bajo qué autoridad? Bajo las Escrituras, bajo la palabra de Dios, el gobierno de Cristo. ¿Cómo? Siendo administrado por un cuerpo de hombres que Dios ha llamado, que ha cumplido los requisitos de 1 de Timoteo 3:1 al 7. Hay mucho trabajo por hacer, hermanos. Hay muchas cosas por hacer. Tenemos actividad misionera, reuniones de ICRE, evangelismo en los ICRES, tiempo de oración. Se les pone en el boletín, tiempo de oración, domingo 8 de la mañana. ¿Sí? El sábado no podíamos venir. ¿Por qué? Porque no podíamos. El jueves no podíamos venir. No podíamos. Pero ahora el domingo a las 8 de la mañana, tiempo de oración. El domingo. Venga, hermano, al tiempo de oración. Hay mucho trabajo que hacer. Hay que orar por las almas, por ese pueblo que Dios ha escogido, pero que aún el mensaje del evangelio no ha llegado. La iglesia continúa su trabajo de edificarse a sí misma y evangelizar al perdido, hermanos. Y eso no va a parar, hermanos, sea que usted se una o no se una. ¿Sí? La iglesia tiene esa, es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad, hermanos. Y vamos a seguir trabajando bajo estos principios bíblicos, hermano, para la gloria de Cristo, porque queremos honrar a Cristo y glorificarle a Él. Oremos. Gracias, Dios, eres bueno, eres maravilloso, eres bondadoso, Señor. Sabemos que tú, Señor, has comprado a tu iglesia a un alto precio, Señor. Hemos sido comprados a precio de sangre. Tú viniste, Señor, dejaste tu gloria, Padre. Te humanizaste, velaste tu gloria para poder habitar entre nosotros, para poder morir por nosotros, Señor. Para poder, Señor, reconciliar lo que se había perdido con el Padre, Señor. Y eso te costó la vida por nosotros, por tu pueblo, Señor. Ayúdanos a valorar y apreciar eso y a reconocer la supremacía tuya, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que van de regreso a sus casas. Guárdalos en sus labores durante la semana. Ponles un corazón, Señor, y ponnos un corazón humilde, un corazón servicial, amoroso por tu palabra, Señor.
Danos un corazón, Señor, que busque la gloria tuya, Señor. Danos pasión por las almas. Danos compasión por los perdidos, Señor. Y danos amor por los hermanos, que nos amemos los unos a los otros. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Sí, me les guarde. Que tengan una feliz semana. Bendiciones.